Quiero que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. La alabanza habló de un remanente. La palabra habla de un remanente. Cristo viene por un remanente y un remanente fiel. Un remanente que hoy está siendo fiel justamente al llamado que ha hecho Dios en tu vida. Si tú me acompañas, el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Cuántos dignos hay acá? ¿Cuántos hoy están buscando limpiar y seguir limpios con esas vestiduras que Dios ya entregó a tu vida? Y dice la promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Pero mi responsabilidad es justamente guardar mis vestiduras. Dios quiere unas vestiduras blancas, no manchadas, no sucias. Bien, vamos a comenzar la predicación. Acompáñame al libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo el Hecho de los Apóstoles y el título de la predicación, para los que hoy traen cuaderno, pluma, es importante que tú vengas preparado, no solamente con tu Biblia, además con cuaderno y pluma, para que anotes aquellos pasajes donde Dios está hablando a tu vida. El título de la predicación es: las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles son esas llaves del reino? ¿A qué llaves se refiere justamente las Escrituras? ¿Sabes cuáles son? ¿A qué se refiere la palabra? Y es justamente lo que vamos a ir conociendo en lo que va llevándose el mensaje hoy, en esta mañana. Qué maravilloso es el día Pentecostés. ¿Por qué? Bueno, porque el día Pentecostés, el día 50, desde la resurrección de Cristo, pasando por la ascensión de Cristo, 10 días después, se cumple el tiempo del Pentecostés, donde es derramado el Espíritu Santo. ¿Qué nace? ¿Qué nace? La iglesia. La iglesia no es este recinto, no es este edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos decidido entregarle justamente nuestra confianza a nuestro Señor. Hoy creemos en nuestro Señor y por tanto entonces obedecemos a nuestro Señor. ¿Quién dice amén? Vamos a ver entonces cómo en el capítulo 2, versículo 14, el primer discurso de Pedro. Acuérdense quién fue Pedro. Fue uno de los apóstoles, uno de los que llevan como la batuta del grupo de los apóstoles. Siempre estaba nombrado como primer lugar Pedro. Y bien dice también Jesús cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y aquí en el primer discurso de Pedro, entonces, después de que habían negado a Cristo 3 veces antes de cantar el gallo, él se inviste de poder de lo alto. Él recibe ese poder que es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y entonces dice en el versículo 14: Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
Se levantó como toda una persona con denuedo, con poder del Espíritu, a hablar justamente de la palabra. Ya no le importó nada si realmente iba a ser apresado, si iba a ser matado, si iba a ser apedreado. Ya no le importó eso, ya justamente estaba investido del poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está en ti, está en mí, porque el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y no solamente está el Espíritu Santo, está el Padre y también el Hijo, porque es un solo Dios en tres personas distintas. ¿Qué le motivó a levantarse a Pedro para dar el primer discurso? La gente que se burlaba, la gente que no creía, los cínicos, que conociendo justamente la vida de Cristo no quisieron creer en su ministerio. Si tú me acompañas ahí mismo en el capítulo 2 de Hechos, versículo 13, dice así: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, porque los deben escuchar en otras lenguas, en otros idiomas. Ellos le atribuyeron a que estaban borrachos. Y por eso Pedro se levanta con denuedo, se levanta con el poder de lo alto para justamente decir y aclarar que no estaban ellos borrachos, que era una obra de Dios. Dice, aquí nada más para aclarar, cuando dice varones judíos, no solamente, o quiere decir que está hablando a los varones. La palabra varón es un genérico y significa hombre o personas. Acuérdate que en ese aposento alto había 120 personas y había hombres y mujeres. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Orando y esperando ¿qué? La promesa de Dios, la descendencia del Espíritu Santo. Entonces cuando escucharon estos hombres hablar en lenguas, dijo, estos son borrachos. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 2, porque estos no están, ¿qué dice ahí? Ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora judía no es la misma hora de nosotros, la hora romana. La hora tercera es las 9 de la mañana. Ponlo ahí, pon una flechita ahí, 9 de la mañana. Por eso era increíble que pensaran que estaban borrachos. Generalmente se comenzaba a tomar, recuerden que en ese tiempo de Jesús no era agua, lo que se tomaba vino, un destilado de la uva, el mosto, que no producía, o sea, tenías que tomar mucho ese tipo de vino para llegar a un tema de embriaguez. Acuérdate que el que se embriaga o se emborracha es pecado y no va a poder entrar al reino de los cielos. Es lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, ahí lo dice. Entonces, dice Pedro que ellos no estaban ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí comienza justamente su predicación. ¿Y qué es lo que considera importante Pedro? Bueno, considera tomar en cuenta el Antiguo Testamento como lo hacía Jesús para hablar justamente del mensaje. Y aquí dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él se fue a tomar el Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dice Dios, acuérdate que los postreros días es el periodo cuando viene Cristo por primera vez hasta su segunda venida. Esos son los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Aquí ya entra otra dispensación. Primeramente, en la parte de la primera dispensación, cuando realmente el profeta está diciendo que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu, fue justamente anunciando proféticamente el derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, ya está hablando de otra dispensación, de otra era, de otro tiempo, cuando venga la tribulación y la gran tribulación, los 7 años, 3.5 años de tribulación, 3.5 años de la gran tribulación. Y queremos creer nosotros que ya la iglesia no va a estar justamente en la tribulación, será arrebatada juntamente con Cristo en las nubes, como está prometido. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Y así va a suceder. Y decíamos en la mañana, ¿cómo estás esperando la segunda venida de Cristo? ¿Cómo está siendo tu actitud? ¿Cómo está siendo tu comunión con el Señor? Si realmente estás guardando tus vestiduras blancas. Si realmente te sientes digno hoy de ser arrebatado. Y si la respuesta es no, ¿qué estás esperando para sentirte digno? Si tus vestiduras han sido manchadas por el pecado, por tus malas decisiones, entonces yo te digo hoy, o te dice el Señor, corrige el caminar que estás haciendo y vuélvete al Señor y haz las cosas bien. Dios quiere que todos seamos salvos. A eso murió Cristo, para que todos fuésemos salvos. Pero Él viene por un remanente y eso debemos de preocuparnos. ¿Por qué? Porque no viene por todos, viene por algunos. Los que guardaron sus vestiduras blancas, ese remanente fiel que siempre siguió sus pasos, esforzándose por replicar sus enseñanzas en sus vidas, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo. Hoy tienes una gran oportunidad. Si Cristo no ha llegado, va a venir. Y tienes una gran oportunidad de cambiar hoy tu estilo de vida, tu forma de hacer las cosas. Versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién lo dijo? El profeta Joel. ¿En boca de quién? Del apóstol Pedro. Y se estaba cumpliendo justamente lo que Cristo había determinado de Pedro, ¿se acuerdan? ¿A quién le iba a entregar las llaves del cielo? ¿A quién? ¿A quién? A Pedro. A Pedro. Vamos a Mateo, capítulo 16, vamos a recordar justamente ese momento cuando Jesús le da esa encomienda a Pedro de entregarle las llaves de los cielos, las llaves del reino de Cristo. Vamos entonces a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en las tierras será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué llave se refería Jesús que le iba a dar justamente a Pedro? Jesús estaba refiriéndose al Evangelio. El Evangelio son las llaves del cielo. El Evangelio abre justamente esa parte de las puertas del reino. Y quiero recordarte lo que le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Acuérdate que cuando habla Jesús del agua, no está hablando del agua literal, esa sustancia líquida, transparente, con la que tú te bañas
o tomas agua para quitarte la sed. Esa agua no es a lo que se estaba refiriendo Jesús, es el agua espiritual, la palabra de Dios, la que nos hace renacer de nuevo. Es el Evangelio. ¿Cuándo se activa la fe? ¿En qué momento se activa la fe? Ayúdame, por favor, Romanos 10, 17, por favor, Romanos 10, 17. ¿Qué es lo que dice Pablo a la iglesia que está en Roma? La fe es por el oír, amados. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahí se activa justamente la fe. Cuando tú tienes el contacto con la palabra, con el Evangelio, en ese momento tienes las llaves que te permiten entrar al reino de Dios. ¿Quién quiere hacer crecer su fe? ¿Quién quiere tener una fe fortalecida? ¿Quién la quiere? ¿Qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios. Porque la fe es por el oír, y el oír el mensaje que tiene Cristo en tu vida. Y cada vez que tú escuchas el mensaje que tiene Dios en tu vida, a través del pastor, por medio de la palabra, tu fe se va fortaleciendo. Yo pregunto, ¿cómo entraste hoy a este lugar? ¿Cómo llegaste? ¿Enojado? ¿Molesto? ¿Triste? ¿Preocupado? ¿Cansado? ¿Y sin ilusiones? ¿Cómo llegaste acá? ¿Y cuando tú te vas de aquí, cómo sales? ¿Cansado? ¿Enojado? ¿Triste? ¿O sales fortalecido? Amén. Es lo que hace la palabra, es lo que hace justamente Dios a través que tú escuches su palabra, su voz. Y domingo a domingo Dios tiene un mensaje completamente distinto. El mensaje central es Cristo, eso lo sabemos. Tenemos 11 años predicando a Cristo, 11 años. Y nunca nos cansaremos de hablar de Cristo. Y cada vez que tú vienes, escuchas justamente el mensaje de Cristo de diferente manera. Y Dios habla de manera diferente a cada corazón. Ese es el milagroso mensaje de Cristo. ¿Cuánta gente está aquí el día de hoy? Y seguramente Dios está hablando a ti unas cosas que el de al lado no habla. Porque así es Dios. Usando el mismo alimento espiritual para corazones distintos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos nuevamente a Hechos. Ya vimos dónde habla Cristo a Pedro sobre las llaves del reino. Y dice, versículo 22. Vamos a hablar de la persona y la obra de Jesucristo. En el versículo 22 dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Está hablando Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muchos fueron testigos de los que realmente Jesús había hecho en su ministerio en la tierra. Había hecho maravillas, había hecho prodigios, había hecho señales que justamente Cristo había hecho en su ministerio. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas maravillas? ¿Cuáles son esos prodigios? ¿Hizo muchos? ¿A cuánta gente sanó Cristo? ¿A cuántos ciegos les dio vista? ¿A cuánta gente resucitó? ¿Como Lázaro? ¿No convirtió el agua en vino? ¿No resucitó a Lázaro? ¿No limpió a los 10 leprosos? ¿A eso vino Jesús? ¿A eso vino Jesús? La respuesta es no. Él vino a salvar. Él vino a proclamarse como Hijo de Dios, como Dios mismo. Y vino justamente a salvarnos, a perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna. A eso vino Jesús. Él tuvo que hacer estos prodigios, esas señales, para que la gente creyera en Él. Y qué triste que mucha gente sigue esperando prodigios y señales de Dios para poder creer en su Hijo. Y yo te digo, eso ya no va a pasar.
Porque si tú quieres creer en el Hijo, tienes que irte justamente a su voluntad revelada, que es la palabra. Y tienes que ir a ella de día y de noche, de día y de noche. Tal como lo dice las Escrituras, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8, anótalo y apréndelo de memoria. Josué 1, 8. Versículo 23. Y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¡Wow! Dice aquí el versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. ¿Quién permitió esa muerte de Cristo? ¿Quién sabía de esa muerte de Cristo? ¿Quién sabía que iba a ser paso por paso, justamente cómo iba a ser aprendido, cómo iba a ser lastimado, cómo iba a ser desfigurado, cómo iba a ser crucificado? ¿Quién sabía toda esta parte? Su Padre. ¿Cuándo lo supo Dios? Anticipadamente, antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Fue una determinación con el consejo divino, por tanto, preconocido por Dios. Esa misión redentora de Jesús se había establecido por la eternidad, no desde el momento que el hombre pecó, sino desde la eternidad. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, poner una marca a Hechos porque vamos a regresar a Hechos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está más que claro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por cuanto Dios nos amó. ¿Entró a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahí estamos viendo entonces cuando Dios determinó salvar al hombre antes de la fundación del mundo, antes que el hombre pecara, ya estaba en el corazón de Dios. Eso es lo grandioso, lo grande, lo perfecto de Dios, lo soberano de Dios. Si regresamos nuevamente a Hechos, versículo 24, dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Quiere decir que cuando muere Jesús, ya estaba dicho que él iba a resucitar al tercer día. Y aquí dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Hasta aquí está justamente hablando Pedro de la obra, de la vida, muerte de Jesús. Y a partir del versículo 25 va a tomar parte del Antiguo Testamento para seguir hablando de su mensaje. Dice el 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está hablando lo que dijo
el rey David en los Salmos. Versículo 29, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que sentase en su trono. Por eso es importante las genealogías. Si tú te vas al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas, vas a encontrar las genealogías de Cristo y tienes que saber justamente de dónde viene Cristo. Es por eso que las genealogías están puestas ahí. De repente me dicen, pastor, como que está muy aburrido tanto nombre. No, eso te da la oportunidad de conocer cada una de las personas que Dios usó. Ahí tú sabes que en la genealogía Dios usó mujeres no judías para que Cristo llegara acá. ¿Quién fue Ruth? ¿Fue judía? ¿Fue judía? No, fue una moabita. Y así tú puedes ver las mujeres que usó justamente Dios, no siendo judías, para que Cristo llegara a esta tierra. Bien, versículo 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Acuérdate que el cuerpo comienza a descomponerse después del tercer día. Por eso habla justamente acá, ni su carne vio corrupción. Todo estaba fríamente calculado por parte de Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor significa, anótalo, suprema autoridad. Y Cristo significa ungido en griego. En hebreo es Mesías, el ungido, el enviado. Aquí está usando justamente, Lucas está usando dos títulos de Cristo o de Jesús, Cristo y el Señor. ¿Dónde llegó el mensaje de Pedro? ¿Dónde llegó el mensaje de Pedro? ¿Dónde llega cada domingo el mensaje de Dios? ¿Dónde llega? ¿Al techo? ¿A la silla? ¿Dónde llega? A cada corazón. A cada corazón sediento. Hablamos en la mañana del bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo capítulo 5, versículo 6, se lo dice. ¿Dónde llegó este mensaje de Pedro? Llegó al corazón de los judíos. En la iglesia de Jerusalén todos eran judíos, todos. 100% de esa iglesia fue judía. Y dice aquí, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez que tú escuchas a Dios, algo tienes que hacer. Cada vez que tú escuchas el mensaje de Dios, Él espera de ti una acción verdadera, genuina, que te lleve justamente a crecer en Él. Aquí entra la fe en acción. No tan solo ser oidores de la palabra, sino ser también hacedores de ella, dice la palabra. Si tan solo eres oidor, no sirve. Oyes la palabra y accionas tu fe. Aquí viene lo interesante en la respuesta que da Pedro a los judíos.
aquellos que habían escuchado el mensaje justamente del Evangelio, aquellos que fueron confrontados en el momento de saber lo que habían hecho a Cristo, a Jesús. Nuevamente el Espíritu Santo toca esos corazones y los lleva a darse cuenta del grave error que hicieron, matando al Salvador, al Hijo de Dios. No lo habían entendido hasta que el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Demuestra, te enseña lo pecador que somos. Él te convence del pecado, dice la palabra. Y solamente cuando escucharon el mensaje dado por el Espíritu Santo por medio de Pedro es que ellos se compungieron. Casi estoy viendo los que dijeron, ¿qué hicimos? ¿Qué barbaridad hicimos? Y justamente eso pasa en tu vida. Cada vez que tú y yo cometimos un pecado, te dices, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? Porque te sientes mal haberle fallado a Dios, te sientes mal haberle ofendido a Dios. Y el Espíritu Santo te lleva justamente a eso, a un arrepentimiento. Al no quererlo, hacer nuevamente. Y aquí dice en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto me recuerda a lo que hicimos ayer. Esto fue lo que pasó justamente ayer. Ayer fueron los bautizos. Y gloria a Dios por los que fueron y por los que se bautizaron, porque fue de mucha bendición, amén. Escuchar los testimonios de lo que Cristo está haciendo en cada corazón te llena realmente de esa fe, te fortalece. Y ves el obrar de Dios en la vida de cada uno de los que ayer se bautizaron. Y pasó justamente eso. Arrepentíos, arrepiéntete. Viene del griego metanoia, cambio de mente, cambio de forma de pensar. Si cambia tu forma de pensar, cambia tu estilo de vida. ¿Quién dice amén? Es importante eso. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Te sientes avergonzado porque tú bien sabes que no eres un ejemplo a seguir? Ni para tus hijos, ni para tu matrimonio, también ni para tus colaboradores en la empresa donde estás, ni tampoco en tu escuela. El que te estés lamentando no sirve de nada. El que vivas una vida de remordimiento no sirve de nada, porque vas a seguir cometiendo pecado tras pecado. Si realmente quieres cambiar tu vida, tiene que haber un arrepentimiento, y ese arrepentimiento viene justamente del Espíritu Santo, porque Él convence de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, ahí lo dice, Juan 16, 8, anótalo nada más, no vamos a ir, no nos da tiempo. Y Pedro fue claro, arrepiéntanse, pidan perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, ahí lo dice. Aprende siempre a vivir una vida de arrepentimiento. Eso te va a permitir crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y cada día nos vayamos pareciendo más a Cristo. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Si tú quieres eso, tienes que trabajar. Tienes que ocuparte de vuestra salvación con temor y temblor, amados. Si no te ocupas en estar apartado para Dios y hacer las cosas que a Dios le agradan, lo exaltan, lo glorifican, yo te digo entonces, cambia tu estilo de vida pensando diferente. Transforma tu entendimiento a través de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que penetra, ¿hasta dónde? Hasta el alma, y discierne los pensamientos del corazón. Tú y yo necesitamos justamente de eso, discernir lo que hoy estoy haciendo, y si las cosas las estoy haciendo mal, tengo que corregir para no volverlo a hacer, porque justamente eso significa arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Si antes mentía, dejo de mentir. Si antes robaba, dejo de. Si antes mataba, dejo de. Eso es un verdadero arrepentimiento.
Si antes yo engañaba, dejo de engañar. Si antes yo maldecía, dejo de maldecir. Ese es un arrepentimiento. Si tú te arrepientes y lo sigues haciendo, no fue arrepentimiento, fue remordimiento, y es una gran diferencia. Qué hermoso cuando la palabra de Dios llega a la conciencia, porque le hace revivir la conciencia. A veces cuando la conciencia está cauterizada por tanto pecado, no penetra la palabra, no penetra el mensaje de Dios, porque está endurecido el corazón. Cuando una tierra está endurecida, siémbrala, a ver qué pasa. No pasa nada, porque está endurecida, no penetra la semilla. Pero cuando esta tierra está emblandecida, está preparada para que reciba la semilla, te empieza a dar fruto. ¿Cierto o falso? Tu vida tiene que ser esa tierra preparada, tiene que estar emblandecida a través de la palabra, que es el agua espiritual que necesitamos todos los días en nuestra vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y estoy firme completamente en estarla buscando de día y de noche. Dios no ha terminado con nadie de ustedes ni con el pastor. Pero estamos en un proceso de santificación, en un proceso de crecimiento espiritual, en todas las áreas de nuestra vida, en todas, no en algunas. Esto que te quede bien claro, en todas. No le cedas a Dios una parte de ti, cédelo todo. Ríndete a Él sin límite, incondicionalmente, y verás cómo Dios comienza a obrar en tu vida de una manera sorprendente. Amén. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los primeros convertidos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Dice aquí que iban a recibir justamente el don del Espíritu Santo, ¿no? Arrepentíos, vino los bautizos en agua, mucha gente testificó. Acuérdate que el bautismo en agua no quita los pecados, el bautismo en agua no salva. Eso apréndelo. Hubo muchas confusiones. Ahora con los bautizos, que mucha gente decía, es que me quiero bautizar para que entre Cristo a mi vida. ¡No! El bautismo en agua es un simbolismo, es una figura testimonial donde tú dices lo que Cristo ya hizo o está haciendo en tu vida. Aquellos que ya nacieron de nuevo, los que han sido regenerados, y dice la palabra, es clara. Ir y hacer que dice la palabra. Ayúdame por favor con Mateo 28, 19. Es bien importante leer la palabra, porque mucha gente dice, se me ocurrió, desperté, soñé que me tenía que bautizar hoy. No es así. No es por sueños. No es porque papá y mamá quieren que te bautices. No es así. No, es que mi esposo ya me dijo que si no. No. Tiene que ser una obra del Espíritu Santo que te lleve justamente al bautismo en agua, para que tú reconozcas quién es Cristo y quién eres tú. Y dice en Mateo 19, dice, por tanto, id y hacer, ¿qué dice ahí? Discípulos. Tú no puedes ser un discípulo si antes no evangelizaste. Anótalo, primero se evangeliza y luego se discipula, en ese orden. Tú primero predicas la palabra, siembras la palabra, y en función de haber llegado a esa palabra a tierra buena tierra, comienza entonces esa persona a preguntar del Señor, y tengo dudas, y quiero esto, ¿qué más? Entonces necesita ya un discipulado, llévalo a la palabra, para que el mismo discipulado lo lleve al bautismo en agua. ¿Entendimos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó ayer y fue precioso, fue un ambiente que Dios vistió de una manera sorprendente. Por eso muchos estaban realmente con la lágrima, afloraban mucho la lágrima, porque mucha gente sentía justamente esa parte. ¿Dónde queda justamente la palabra de Dios? Como una promesa. Fíjense lo que dice el versículo 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A quién se refería? Dice aquí la palabra, y para todos los que están lejos. ¿A quién se refería?
Si todos eran judíos, ¿a quién se refería? A los gentiles. A los gentiles. Hoy la pregunta, qué bueno que se amplió el abanico hacia el evangelio hacia los gentiles, ¿cierto? ¿Cuántos gentiles hay aquí? Amén. Sí, que yo sé que hay 2 o 3 judíos, pero digo, casi la mayoría somos gentiles. Amén. Qué promesa tan hermosa es saber que la palabra va a llegar a tus hijos, a tu matrimonio, a tus padres, a tus amigos, a tus parientes, porque Dios es fiel. Porque nunca su palabra regresará vacía. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Es lo más importante. Es una promesa. Y las promesas de Dios las cumple. Amén. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Fíjense, en ese tiempo ya había una perversa generación. En ese tiempo de Pedro. ¿Hace cuántos años? Muchos años. Muchos años. Y ya había una generación perversa. Hoy pregunto, ¿cómo está nuestra generación? Mucho más perversa, ¿cierto? ¿Qué necesita esta generación perversa? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Luz. ¿Qué necesita? Sal. ¿Qué necesita? El evangelio, amados. Y si tú no te preparas para predicar el evangelio, ¿quién no? Entonces la pregunta es: ¿cuál es entonces tu llamado? ¿Cuál es tu llamado? ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios te eligió? ¿Por qué Dios te perdonó? ¿Por qué Dios te levantó? Y te ha hecho caminar con Él. ¿Con qué propósito? Piénsalo. Cuando alguien me dice: ay, pastor, no sé por qué Dios me escogió. ¿No sabes? Vente conmigo. Déjate llevarte la palabra. Y vas a encontrar justamente el motivo, la razón suficiente para que tú sepas por qué estás aquí hoy, en esta tierra, en este mundo. Y el único propósito es servirle para que Dios se glorifique a través de lo que tú estás haciendo en su reino. ¿Quién dice amén? Mucha gente está más ocupada en hacer, en crear, en comprar, en vender, en fabricar, en construir. Y no está mal. No está mal. Siempre y cuando Dios te lo dé. Y sea para la gloria de Dios. Pero no ponga las cosas en las cosas temporales. Segunda de Corintios 4:18, por favor. Es muy importante no poner las cosas en las cosas temporales, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Dónde está hoy tu corazón? O más bien, ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está, si tu tesoro eres tú, ahí está tu corazón. Si tu tesoro eres tú, ahí está justamente tu corazón. Quieres comprar, crear, y vuelvo a repetir, no es que esté mal que tú quieras comprar, viajar, disfrutar, no está mal. Pero trabaja para el Señor, sírvele al Señor. Dios no es deudor de nadie, de verdad. Pregúntate, ¿por qué no le sirves a Dios? ¿Qué te está deteniendo a no servirle a Dios? ¿Flojera? ¿Apatía? ¿Desánimo? ¿Falta de fe? ¿Qué? ¿Qué puede ser más grande que no pueda Dios arreglar? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si todo, el que cree, todo le es posible, entonces la pregunta es: ¿qué será aquello que, lo que me esté deteniendo, no trabajar para el Señor, no servir al Señor? Simplemente tengo que pedírselo a Él. Y Él hará. ¿Quién lo cree? Ahí tenemos un problema. Porque muchas veces nos queremos acercar a Dios con el propósito de que Él arregle el matrimonio, mejore el matrimonio, mejore nuestros hijos, mejore mi trabajo, mejore mi salud. Y ahí estamos malbaratando la gracia. Porque Cristo no murió por eso, murió por ti.
para ganar esa alma para Él. Sin o con matrimonio, sin o con hijos, sin o con trabajo, sin o con salud, sin salud. Eso no importa. Eso no importa. Importa a Él. Y es por Él y para Él y en Él. Por el cual tú y yo estamos aquí en este lugar. No se te olvide. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuevamente Dios habla de justicia, de rectitud, de una vida que Dios le agrade. Y todas las cosas vendrán por. Luego entonces, ¿por qué buscas la añadidura? ¿Por qué estás orando por añadidura? Conviértete tú justamente en ese instrumento útil del Dios y lo demás vendrá por añadidura. Dios conoce tus necesidades. ¿O no los conoce Dios? ¿O tenemos un Dios de que no me digas, no sabía que no tenían para comer y no tenían zapatos? No, tenemos un Dios así. Dios te da más antes de que tú le pidas, ya Dios te lo dio. ¿Quién lo cree? Porque Él nos conoce y sabe exactamente lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque si nos da lo que queremos, nos va a echar a perder. Y Dios no te quiere echar a perder. Quiere que tú dependas de Él en todo tiempo, en todo momento. Amén. Es importante entender entonces que el arrepentimiento viene con la fe salvífica. Nadie puede arrepentirse si antes no creyó y no llegó justamente el Evangelio y se activó esa fe. Viene el paquete completo, el arrepentimiento y la conversión a Cristo. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Una fe que no tiene obras, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es una fe muerta, muy bien. ¿La salvación es por obras? ¿La salvación es por obras? No, es para obras. Es para obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. De memoria. Ejercitemos la memoria. Y Dios quiere que andemos en las buenas obras para que Él se pueda glorificar en ella. Cuando viene el arrepentimiento, cuando viene la conversión, entonces es porque hemos sido ¿qué? Justificados. Primera etapa de la salvación, justificación. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. El Evangelio es el único método que Dios puede usar para salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que es salvo ha sido por el Evangelio. Nadie se puede salvar si no es a través de él Evangelio, porque así Dios salva por medio del Evangelio, porque es poder de Dios. Y sigo leyendo: a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Regresamos otra vez a Hechos. Ya casi terminamos. Pues tómales unas 3 horas más, no pasa nada, ¿verdad? Claro que no pasa nada. Están sedientos de la palabra todos. Están hambrientos de la palabra todos. Aunque me vean con cara de hamburguesa, pero están aquí firmes. Bien, vamos a ver. Versículo 41. Así que, estamos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como solamente 3,000 corazones. 3,000.
en una sola predicación. Y tú dices, wow, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y yo digo como pastor, yo quiero de eso, Señor. Derrama a este siervo tuyo de gracia, ¿no? De poder, de denuedo, para que mucha gente se convierta a ti. Amén. Solamente 300 corazones entraron al reino de Dios. 3,000 personas. Versículo 42. ¿Está poniendo atención? Me da mucho gusto eso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que la pregunta sería, muy, muy importante saberla. ¿Lo está cumpliendo Agua de Vida? ¿Agua de Vida está cumpliendo con estos 4 aspectos? Voy a volverlos a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan. Aquí el partimiento del pan, ponle una flechita, la cena del Señor. Y en las oraciones. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Es importante. Yo creo que lo estamos haciendo, pero creo que faltan más oraciones que se añadan a hacerlo también. De repente me dicen, pastor, yo estuve con ustedes en la oración espiritualmente hablando. Sí, pero también quiero verte físicamente. Despiértate. Únete a la oración a las 5 de la mañana. Bueno, al cuarto para las 5. Bueno, 4:30. Pero únete. No sabes qué bendiciones para tu vida. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿A qué temor se refiere? A un temor reverente de respeto, muy bien. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Por eso pensamos que Agua de Vida es una familia. Lo que pasó ayer era una familia. Y de verdad que la gente que acudió invitada dijo, wow, así son ustedes. Le digo, claro, ¿y lo que falta? Porque realmente somos una familia en Cristo. La gente no está acostumbrada a ver justamente familias, una familia de ese tamaño. Y ver cómo se llevan desde los niños más pequeños, cómo se llevan, cómo se ayudan. Porque están instruidos justamente en la palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo hacían por imposición o voluntariamente. Esto es lo más hermoso de esto. El cristianismo es voluntario. Tú llegaste aquí por voluntad tuya. Tú sigues a Cristo por voluntad tuya. Nadie te está exigiendo, nadie te está imponiendo, nadie te está amenazando. Tú decídelo, tú escógelo, tú elígelo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cada cuándo iban al templo? ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? Aquí que venir cada domingo se te hace mucho. Otra vez domingo. Aquí van todos los días. Todos los días en el templo. ¿Dónde puedes estar mejor? ¿Dónde puedes estar tú mejor? ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿En la calle? ¿En el centro comercial? ¿O con el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde? Ver a jóvenes que no todos se bautizaron, pero ver a jóvenes pasando un tiempo de recreación, jugando al voleibol, todos los jóvenes, ¿qué es mejor? Que estén ahí o que estén en otro lugar, haciendo no sé qué cosa y pensando no sé qué cosa y andando con quién sabe quién. ¿Qué quieres? Yo quiero eso, porque eso me da tranquilidad. Los que tienen hijos pequeños tienen una gran oportunidad para cuando ellos crezcan, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que dice la palabra en Proverbios.
Cuando un hijo está instruido en la palabra, cuando sean ya jóvenes, adolescentes, ellos sabrán ponerse límites y tú vas a dormir tranquilo. No te estás preguntando, ¿y dónde estarán? Y hay que estar, y voy a estar a distancia. No hay necesidad, porque ellos son temerosos de Dios y hacen bien las cosas. Amén, jóvenes. Tenemos que confiar más en el Señor, pero haz tu parte. Sé responsable con las cosas que a ti te competen como padre. No todo es el Señor. También somos responsables de nosotros. Termino. Y perseverando unánimes de cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos hoy vinieron por primera vez a este lugar? Levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos corazones. Gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Quién añade? ¿Quién trae? ¿Quién? Dios. Aquí dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es Dios. Dios es fiel. Nuestra responsabilidad como iglesia es predicar el Evangelio. Habla de Cristo. Exalta a Cristo. Habla de Cristo. Que Cristo sea el centro de tu vida. Hazte una vida cristocéntrica en ella. Y deja que Dios haga el resto. Tú eres responsable de establecer el reino de Dios. Tú eres responsable. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dio a su Hijo Jesucristo. Tú estableces el reino aquí y fuera de aquí. En tu casa y fuera de ella. En tu trabajo y fuera de él. En tu escuela y fuera de la escuela. Tú estableces el reino. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Es la gran encomienda de cada uno de nosotros, ser testimonio fiel que Cristo vive en nosotros. La persona religiosa simplemente habla de Cristo, pero no vive a Cristo. Eso no importa eso. Eso no es lo que Dios quiere. Si tú hablas de Cristo, vive a Cristo. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por este mensaje que tú hoy hablaste a través del pastor. Sabemos que Cristo vino a terminar ese plan de redención en la cruz. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día y ascendió al Padre, está sentado a la derecha del Padre. A ti te plació justamente en el día 50 del día Pentecostés derramar de tu Espíritu Santo y que entrara justamente en el corazón de los creyentes. A ti te plació que naciera justamente la iglesia. Y hoy has hablado claramente de que tu iglesia tiene que vivir una vida con vestiduras blancas. Porque tú vienes por un remanente fiel, que te está siguiendo fielmente y que cree en ti fielmente y que hoy busca parecerse en ti todos los días de su vida. Gracias, Señor, por recordarme que debo de estar perseverando en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan, Señor, de la cena del Señor y ante todo de las oraciones. Te doy tantas gracias, mi Dios, porque sé que hoy Agua de Vida se esfuerza por hacer que tú te glorifiques a través de lo que ella hoy está haciendo y por la razón de que ha sido levantada por ti. Gracias por los corazones que tú enviaste este día. Gracias por los matrimonios, gracias por las familias, gracias por los jóvenes, gracias por los niños, Señor, que están siendo instruidos en tu palabra. Danos, Señor, el poder, el denuedo, la gracia de seguirte predicando, mi Dios. Y que muchas almas que están perdidas te conozcan y sean rescatadas de ese lodo cenagoso donde nos encontramos muchos de nosotros.
A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana, amados.